Imagina esto. Estás sentada en tu silla favorita, esa que ha sido tuya por años, un símbolo de tu lugar en tu propio hogar. Es cómoda, desgastada justo como te gusta, y es donde te relajas después de un día agotador. Pero de repente, alguien que creías familia te desafía a esa simple comodidad. Eso es exactamente lo que me pasó a mí una noche cualquiera. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi hijastro, Alex, me echó de mi propia silla. Y cómo convertí esa humillación en una noche que lo cambió todo. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Déjame llevarte de vuelta a ese día. Era un martes, de esos en que el sol se pone temprano y el aire se siente pesado con tensiones no dichas. Acababa de llegar a casa del trabajo, con los pies doliendo de estar parada todo el día en la oficina. Mi esposo, Mark, aún estaba en su empleo, dejándome sola con Alex, su hijo de 19 años de su primer matrimonio. Alex vivía con nosotros a tiempo completo desde que su mamá falleció hace 5 años. Yo había intentado tanto ser una buena madrastra, cocinando sus comidas favoritas, ayudando con la tarea, incluso animándolo en sus partidos de fútbol. Pero últimamente, las cosas habían cambiado. Había esta distancia creciente, como una nube de tormenta sobre nuestra casa. Mientras me hundía en mi silla con una taza de té, cambiando canales en la tele, Alex irrumpió desde su habitación. Su cara estaba torcida por la frustración, probablemente por alguna pelea con sus amigos en línea. Sin decir una palabra, me quitó el control remoto de la mano. «Muévete», me espetó, con la voz afilada como un cuchillo. Parpadeé, tomada por sorpresa. «¿Qué? Esta es mi silla, Alex. He tenido un día largo». Él no se movió. En cambio, se acercó más, con los ojos fríos. «Es mi casa también, Elena. Papá compró esta silla antes de que tú aparecieras. Sal de ahí». Mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo sobre una silla. Sentía como si me estuviera borrando de mi propia vida. Me levanté despacio, con las mejillas ardiendo de vergüenza, y me retiré a la cocina. Mientras lo veía sentarse como si fuera el dueño del lugar, un fuego comenzó a arder dentro de mí. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Era esta la traición que había estado ignorando por meses? No lo sabía aún, pero ese momento fue la chispa que encendería mi plan de venganza. Pero la venganza no siempre es sobre destruir. A veces, es sobre reclamar lo que es tuyo y enseñar una lección que se queda grabada. Quédate conmigo, porque lo que pasó esa noche nos dejó a ambos cambiados para siempre. Mientras la noche avanzaba, caminé por la cocina, reviviendo cada desprecio que Alex me había lanzado. Empezó con cosas pequeñas. Olvidar decir gracias, dejar desorden para que yo lo limpiara, rodar los ojos ante mis sugerencias. Pero esto era puro desprecio. Mark y yo habíamos construido este hogar juntos después de su divorcio. Yo entré cuando Alex necesitaba estabilidad, sacrificando mis propios sueños de tener una familia para enfocarme en él. Y ahora, a los 19, actuaba como un rey con derechos, empujando límites porque sabía que su papá siempre tomaría su lado. Oí la puerta principal abrirse. Mark llegaba a casa. Mi primer impulso fue contarle todo, pero me contuve. Mark amaba a Alex con fiereza, a veces cegándolo ante los defectos del chico. Si me quejaba, podría solo crear una brecha entre nosotros. No, tenía que manejar esto yo misma. Mientras nos sentábamos a cenar, Alex actuaba como si nada, charlando con su papá sobre solicitudes de universidad. Yo forcé una sonrisa, pero por dentro, mi mente corría. ¿Y si podía darle la vuelta? ¿Y si esa noche lo hacía verme no como la intrusa, sino como la que mantiene unida a esta familia? La idea me envió un escalofrío de emoción. ¿Pero cómo? Necesitaba un plan, algo astuto, algo que expusiera su arrogancia sin un solo grito. Para cuando llegó el postre, lo había decidido. Basta de ser la madrastra pasiva. Esa silla era mía, y también mi respeto. Mientras el reloj avanzaba hacia la hora de dormir, me susurré a mí misma. Esta noche, Alex, aprenderás lo que significa cruzarte conmigo. Él no lo sabía, pero el verdadero drama apenas comenzaba. ¿Funcionaría mi plan? ¿O se revertiría y destrozaría nuestra familia? Sigamos, porque lo que viene revela cómo todo empezó, cuando Alex entró en mi vida. Siguiendo ese momento en la cocina donde el fuego ya ardía dentro de mí. Volvamos un poco atrás para entender de dónde viene todo este dolor. Las familias no nacen perfectas.
Se construyen, pedazo a pedazo, y muchas veces con grietas que al principio ni se ven. Cuando conocí a Mark hace 8 años, yo era viuda, todavía con el corazón hecho pedazos por la muerte de mi primer esposo en un accidente. Mark era bueno, tranquilo, todo lo que necesitaba en ese momento tan oscuro. Pero venía con un paquete. Alex, que entonces tenía solo 11 años, un niño de ojos grandes que todavía no entendía por qué su mundo se había roto con el divorcio de sus padres. Desde el primer día, me entregué entera a ser la madrastra que él merecía. Leí libros, fui a talleres, todo. Trátalo como si fuera tuyo, decían los expertos. Y eso hice. Le ayudaba con los trabajos de la escuela, le horneaba galletas para llevar a clase. Aprendí sobre sus videojuegos favoritos solo para sentarme a su lado y jugar hasta tarde. Mark me miraba con gratitud y me decía, Elena, eres un regalo. Y por un tiempo, funcionó. Alex me llamó mamá alguna que otra vez, y esos momentos me llenaban el pecho de calor. Pero cuando llegó la adolescencia, todo empezó a cambiar. Primero fueron detalles pequeños, un mal humor aquí, una puerta cerrada allá. Luego vino lo peor. Su mamá biológica falleció de cáncer cuando él tenía 14 años, y ese golpe lo dejó destrozado. Se encerró en su cuarto, en su silencio. Yo intentaba acercarme, le ofrecía abrazos, escuchaba sus quejas sobre los bullies del colegio. Pero él empezó a compararme. Mi mamá habría dejado que me quedara despierto, decía. Mi mamá hacía mejor la pasta. Cada frase era como un cuchillito que se clavaba despacio. Lo entendía, claro que lo entendía. El duelo hace cosas terribles. Pero entender no quita el dolor. Mark, bendito sí, in tenebam meteor. Me tomaba de la mano y susurraba. Dale tiempo, amor. Es solo un niño. Pero Alex ya no era un niño. A los 19 años hablaba de universidad, de independizarse. Y con eso llegó una arrogancia que yo no reconocía. Empezó a tomar mi carro sin preguntar, a poner música a todo volumen de madrugada, a ignorar las tareas de la casa. Yo lo justificaba, está creciendo. Pero en el fondo me sentía cada vez más invisible en mi propio hogar. Hubo un día que nunca olvidaré, meses antes del incidente de la silla. Estábamos haciendo una barbacoa familiar. Yo me pasé todo el día en la cocina, asando carne, preparando juegos, decorando. Alex llegó tarde con sus amigos, ni me miró. Cuando uno de ellos tiró refresco en la alfombra nueva, se rió y dijo, Tranquila, Elena, es solo una mancha. Mark también se rió, no queriendo avergonzarlo. Esa noche, acostada en la cama, sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Era solo la empleada de la casa? ¿La madrastra conveniente? Aún así, lo aguantaba. Porque todavía había momentos buenos. Como cuando sacó notas excelentes y me abrazó fuerte diciendo, Gracias por ayudarme a estudiar. Esos abrazos me mantenían viva. Pero las grietas seguían creciendo. Alex le pedía dinero a Mark con dulzura, y a mí me ignoraba. Era como si yo fuera la intrusa, no la que había estado ahí todos los días. Y así llegamos a ese martes fatal. Después de la cena, mientras Mark se dormía temprano, yo me quedé sola mirando la silla vacía. Esto termina esta noche, me dije en voz baja. No sabía aún cómo, pero sentía que algo grande estaba por explotar. La venganza no era solo recuperar una silla. Era recuperar mi dignidad. ¿Estaba lista para lo que vendría? Quédate conmigo, porque lo que descubrí esa misma noche iba a romperme el corazón y a encender la chispa definitiva. Siguiendo esa noche en el porche, donde el viento frío me golpeaba la cara mientras mi mente no paraba de dar vueltas, el aire en casa se había vuelto espeso, casi imposible de respirar. Es increíble cómo las cosas pequeñas se acumulan hasta convertirse en una avalancha que te arrastra sin que te des cuenta. Después de la barbacoa, intenté hablar con Alex una vez, solo nosotros dos. Me senté en la mesa de la cocina con 2 helados, como cuando era más pequeño. Oye, cariño, ¿podemos charlar un rato?, le dije con voz suave. Él levantó la vista del celular solo un segundo, se encogió de hombros y murmuró, Estoy ocupado. Se levantó y se fue. Ese silencio me dolió más que cualquier grito. Las peleas fueron subiendo de tono, poco a poco, pero sin parar. El carro, por ejemplo. Le prestaba mi viejo sedán para que fuera a entrevistas de trabajo. Al principio agradecía, pero luego empezó a tratarlo como si fuera suyo. Dejaba envoltorios de comida, olvidaba poner gasolina, y cuando le decía con calma a Alex, por favor,
Límpialo cuando lo uses. Me respondía cortante. No es para tanto. Papá no se queja. Why, Mark? Mark siempre encontraba la forma de calmar las aguas. Está aprendiendo, Elena. Dale un poco de margen. Margen. Esa palabra me quemaba por dentro. Luego vino lo del dinero. Estábamos ahorrando para unas vacaciones familiares, algo que yo llevaba meses planeando con ilusión. Alex quería una consola nueva. Empezó a presionar a Mark con esa carita de cachorro que siempre le funcionaba. Why, Mark CDO? Usó el dinero de la cuenta conjunta. Cuando lo descubrí, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Somos un equipo, le dije a Mark esa noche, con la voz temblando. Él asintió. Prometió que no volvería a pasar, pero nada cambió. La silla no fue algo aislado. Fue la gota que derramó el vaso. Esa misma tarde, antes de que yo me sentara, Alex ya me había atacado por las tareas. ¿Por qué tengo que cortar el césped? Tú estás todo el día en casa. Me soltó con desprecio. Le recordé que yo también trabajo full time, que pago cuentas, que cocino, que limpio. Pero él solo rodó los ojos y se fue. Sus palabras me resonaban. Tú estás todo el día en casa. Como si yo no existiera más allá de ser la sirvienta. Cuando cayó la noche de ese martes, me quedé sola en la cocina, mirando la silla vacía bajo la luz tenue. El reloj marcaba las 11. Mark ya roncaba arriba. La luz del cuarto de Alex seguía encendida. Podía oír la música bajita que siempre ponía para dormirse. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. En ese silencio absoluto, me juré a mí misma, esto termina esta noche. No sabía exactamente cómo, pero sentía que algo enorme estaba a punto de estallar dentro de mí. No era solo recuperar una silla, era recuperar mi lugar, mi voz, mi dignidad. Y mientras el reloj seguía avanzando, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza, una idea peligrosa, pero que no podía ignorar. ¿Estaba preparada para lo que vendría? Porque lo que descubrí esa misma noche, escuchando detrás de su puerta, iba a romperme el alma en pedazos y a darme el coraje que necesitaba para contraatacar. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es lo que realmente cambió todo. Con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta, decidí actuar. Pero antes de cualquier cosa, necesitaba pruebas. No quería acusar a ciegas. Quería verdades que dolieran, que no dejaran lugar a dudas. Así que, en silencio total, subí las escaleras de puntillas. La casa estaba oscura, solo la luz tenue del pasillo iluminaba el camino. Cada crujido de la madera me hacía contener la respiración. La puerta de Alex estaba entreabierta, apenas una rendija. Me acerqué despacio, como si estuviera caminando sobre vidrio roto. Y entonces lo escuché. Estaba hablando por teléfono, con esa voz baja y confiada que usaba cuando creía que nadie lo oía. Sí, papá está completamente dominado. Elena hace todo por él, pero no es mi mamá de verdad. Puedo hacer lo que quiera y siempre sale limpio. Cada palabra era como un puñetazo directo al pecho. Mi quid halada. Dominado. No es mi mamá de verdad. Puedo hacer lo que quiera. Siguió hablando, riéndose bajito. ¿Te acuerdas de la fiesta de la semana pasada? Le dije que me quedaba estudiando, pero tomé su carro y me estrellé contra el bordillo. Ni se dio cuenta del golpe en el guardafango. Mi mente dio vueltas. Ese golpe. Yo había pensado que fue un roce en el estacionamiento del supermercado. Él me había mirado a los ojos y dijo, no fui yo. Mentira. Todo era mentira. Y entonces vino lo peor. Papá está ahorrando para mi universidad, pero estoy usando el dinero para mi setup nuevo. Elena cree que es para libros. Ja. Sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Nuestro dinero. El dinero que Mark y yo guardábamos con tanto esfuerzo, el que habíamos prometido no tocar hasta tener lo suficiente. Alex lo estaba gastando a escondidas. ¿Why, Mark? ¿Mark lo sabía? No. Mark confiaba ciegamente en su hijo. Yo era la única que había empezado a notar las cosas raras en la cuenta. Lágrimas calientes me corrían por la cara mientras escuchaba. No podía moverme. Solo podía quedarme ahí, en la penumbra, sintiendo como se rompía algo dentro de mí. Había sacrificado tanto. Pospuse mis propios sueños. Dejé de lado ascensos en el trabajo. Me quedé despierta noches enteras ayudándolo con exámenes, cocinando sus platos favoritos, limpiando sus desastres. Todo para que él me viera como familia. Y ahora, esto. Me alejé despacio, con las piernas temblando.
Bajé las escaleras sin hacer ruido. Entré al cuarto donde Mark dormía profundamente, ajeno a todo. Pensé en despertarlo, en gritarle, «Tu hijo nos está robando. Me odia, me miente a la cara». Pero no lo hice. No podía. Si le contaba ahora, todo explotaría. Mark elegiría a su hijo, como siempre. Y yo quedaría como la mala. Me senté en el borde de la cama, mirando la oscuridad. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho hasta hacerse insoportable. Ese no era solo un chico rebelde. Era un mentiroso, un manipulador. Y yo había sido la tonta que lo dejó pasar. Pero en medio de ese dolor tan crudo, algo se encendió. No era solo furia. Era claridad. Esa silla ya no era solo una silla. Era el símbolo de todo lo que me habían quitado. Y esa noche iba a reclamarlo todo de vuelta. No con gritos. No con lágrimas. Con verdades que él no podría negar. Con consecuencias que sentiría en los huesos. Mientras el reloj marcaba la medianoche, me levanté. El plan ya estaba formándose en mi cabeza. ¿Y cuando Alex bajara por su snack de siempre? Lo estaría esperando. Quédate conmigo. Porque lo que pasó en esa conversación a media luz fue solo el comienzo. La verdadera tormenta estaba a punto de estallar. Con las palabras de Alex todavía quemándome los oídos, bajé las escaleras en la oscuridad absoluta. Mis pies apenas tocaban los escalones, como si cualquier ruido pudiera romper el momento. El reloj de la sala marcaba las 12:30. La casa estaba en silencio total. Solo se oía mi respiración agitada y el latido ensordecedor de mi corazón. Me senté en la silla. Mi silla, la que me había quitado horas antes como si yo no valiera nada. Me hundí en ella despacio, sintiendo cada centímetro del asiento que conocía tan bien. Tomé el control remoto, pero no encendí la tele. Quería silencio. Quería que él sintiera el peso de lo que iba a pasar. En mi mano derecha tenía el teléfono. La foto del golpe en el guardafango, las capturas de la cuenta bancaria donde faltaba dinero, todo listo para mostrarle que ya no había escapatoria. No era rabia ciega lo que sentía. Era algo más profundo. Era dolor mezclado con una determinación fría. Había dado tanto, noches sin dormir, sacrificios que nadie vio, amor que tiré al vacío. Y él lo había pisoteado todo. Pero no iba a destruirlo. No, iba a hacerle ver. Iba a obligarlo a mirarse al espejo y sentir la vergüenza que yo había sentido durante meses. El plan era simple, pero poderoso. Cuando bajara por su snack de medianoche, como hacía todas las noches, me encontraría sentada ahí. No me movería, no gritaría, solo hablaría, con calma, con verdades. Le mostraría las pruebas una por una. Le diría que lo había oído todo, que sabía lo del carro, lo del dinero, lo de papá está dominado. Y luego, le pondría las reglas. Nada de gritos, nada de amenazas vacías. Solo consecuencias reales. Arreglar el carro con su propio dinero, devolver cada peso que había tomado, buscar un trabajo de medio tiempo, y lo más importante, respeto. Respeto de verdad. O la vida en esta casa cambiaría para siempre. Mientras esperaba, el silencio se hizo más pesado. Cada segundo parecía estirarse. Miraba la escalera oscura, imaginando sus pasos. ¿Vendría con esa actitud de siempre? ¿Se sorprendería? ¿Se pondría a la defensiva? ¿O por fin, bajaría la guardia y admitiría que se había equivocado? Mi mente daba vueltas. Una parte de mí aún lo quería. Aún recordaba al niño de 11 años que me abrazaba después de una pesadilla. Otra parte estaba tan herida que solo quería verlo romperse un poco, como yo me había roto tantas veces. Pero no quería venganza destructiva. Quería justicia. Quería que entendiera que las acciones tienen precio, que el amor no es incondicional cuando se pisa con mentiras. De repente, lo oí. Un crujido arriba. Pasos lentos. El corazón me saltó a la garganta. Se estaba levantando. Vinia. La luz de su habitación se apagó. Pajaba. Me enderecé en la silla. Respire hondo. Las manos me temblaban, pero no las escondí. Esta vez no me escondería más. Él no sabía lo que le esperaba. Pero esa noche, en esa sala oscura, todo iba a cambiar. Quédate conmigo, porque lo que pasó en los próximos minutos fue más intenso, más crudo y más real de lo que cualquiera podría imaginar. La tormenta estaba a punto de estallar. Los pasos de Alex bajaban despacio por las escaleras. Cada crujido era como un tambor en mi pecho. Yo seguía sentada en la silla, inmóvil,
con el teléfono en la mano apretado tan fuerte que me dolían los dedos. La sala estaba a oscuras, solo la luz fría de la luna entraba por la ventana. Cuando apareció en el marco de la puerta, se detuvo en seco. Me vio, y por primera vez en mucho tiempo, vi sorpresa genuina en su cara. «¿Qué haces despierta?», murmuró, tratando de sonar casual, pero su voz salió tensa. «Siéntate, Alex», dije yo, tranquila, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Tenemos que hablar». Él dudó. Miró la silla, luego a mí. Por un segundo pensé que iba a dar media vuelta y subir de nuevo. Pero al final se dejó caer en el sofá, cruzando los brazos como si eso lo protegiera. ¿Sobre qué? La silla otra vez. «No es para tanto», dijo, intentando mantener su actitud de siempre. Yo respiré hondo. El silencio entre nosotros era tan pesado que casi se podía tocar. «No es solo la silla», respondí despacio. «Es el respeto. Y las mentiras». Saqué el teléfono y le mostré primero la foto del guardafango abollado. Sus ojos se abrieron como platos. «Esto lo hiciste tú, ¿verdad? La noche de la fiesta de estudio. Me miraste a la cara y me dijiste que no había sido tú». Él abrió la boca, pero no salió nada. Solo balbuceó algo inentendible. Luego pasé a las capturas de la cuenta, los retiros, los montos exactos. Y esto, el dinero de la universidad. El dinero que tu papá y yo guardamos con tanto sacrificio. Lo estás gastando en tu setup, en juegos, mientras yo pensaba que era para libros. Su cara palideció. Se inclinó hacia adelante, con las manos temblando. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?» «Te escuché», dije, y mi voz se quebró un poco. «Esta noche, en tu habitación, hablando por teléfono. Papá está dominado. Elena hace todo. Oh, pero no es mi mamá de verdad. Puedo hacer lo que quiera». Las palabras salieron como veneno, y vi cómo lo golpeaban. Sus hombros se hundieron. Por primera vez, no había sarcasmo. No había excusas rápidas. Solo un chico de 19 años mirando el suelo, con los ojos brillando de lágrimas que intentaba contener. «No quise decirlo así», susurró. «Es que estoy enojado. Con todo. Con mamá que se fue. Con la vida. Contigo». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Doloroso. Crudo. Yo sentí que las lágrimas me quemaban los ojos también. «Te entiendo, Alex», dije, más suave. «Perder a tu mamá fue horrible. Nadie debería pasar por eso. Pero yo estuve aquí, todos los días, intentando ser familia. Y tú me has estado borrando. Mintiendo. Robando. Despreciando». Él levantó la vista. Por primera vez, no había desafío en sus ojos. Solo vergüenza. Y algo más, arrepentimiento. «Lo siento», murmuró, tan bajo que casi no lo oí. «Lo siento mucho, Elena». No grité, no lo insulté. Solo asentí. Las disculpas no arreglan todo, pero son un comienzo. Mañana vas a arreglar el carro con tu dinero. Vas a devolver cada peso que tomaste. Vas a buscar un trabajo. Y sobre todo, vas a empezar a respetarme. De verdad. O las cosas aquí van a cambiar de una forma que ninguno de los dos quiere. Él asintió despacio, sin mirarme a los ojos. Las lágrimas por fin le rodaron por las mejillas. Hablamos hasta que empezó a amanecer. De su mamá, de su miedo, de lo que yo había sacrificado, de lo que él había perdido. Y poco a poco, entre sollozos y silencios largos, algo empezó a sanar. Esa noche no lo destruí. Lo confronté. Y en esa confrontación, recuperé algo más importante que una silla, mi lugar, mi voz, mi dignidad. Pero lo mejor aún estaba por venir. «Quédate conmigo», porque lo que pasó después de esa madrugada cambió nuestra familia para siempre. Cuando el sol empezó a asomarse por la ventana, tiñendo la sala de un rosa suave, Alex y yo seguíamos hablando. Habíamos pasado horas en esa oscuridad, entre lágrimas, silencios largos y verdades que dolían como heridas abiertas. Él ya no era el chico arrogante que bajaba las escaleras con actitud. Estaba roto, vulnerable, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Y yo sentía una mezcla extraña de agotamiento y alivio profundo. Mark bajó al amanecer. Se detuvo a la puerta de la cocina, viéndonos a los dos sentados en el sofá, con las caras marcadas por la noche. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz ronca de sueño. Yo miré a Alex. Él respiró hondo, se levantó y caminó hacia su papá.
Papá, necesito decirte algo. He estado mintiendo. Mucho. Tomé dinero de la cuenta para cosas que no eran para la universidad. Mentí sobre el carro de Elena. Y la traté mal. Muy mal. Lo siento. Mark se quedó inmóvil. Primero confusión, luego dolor, y por fin, comprensión. Se acercó y abrazó a su hijo tan fuerte que Alex se estremeció. Hijo, ¿por qué no me dijiste nada? Alex sollozó contra su hombro. Tenía miedo. Miedo de decepcionarte. Miedo de que me odiaras. Mark lo separó un poco, lo miró a los ojos. Nunca podría odiarte. Pero esto tiene que cambiar. Y va a cambiar. Esa misma mañana, sentados los tres en la mesa de la cocina, con café enfriándose en las tazas, pusimos reglas claras. Nada de gritos ni castigos eternos. Solo acuerdos reales. Alex iba a buscar un trabajo de medio tiempo esa misma semana. Iba a arreglar el guardafango del carro con su propio dinero. Iba a devolver cada peso que había tomado, poco a poco. Y lo más importante, iba a empezar terapia. No para arreglarlo, sino para aprender a manejar el duelo que llevaba cargando desde que perdió a su mamá. Mark admitió su parte. He sido demasiado blando. He dejado que las cosas se salieran de control para no perderte. Pero eso no ayuda a nadie. Los dos se miraron, y vi en los ojos de Mark una promesa silenciosa de ser un padre más firme. Los días siguientes fueron duros, pero diferentes. Alex llegaba cansado del trabajo nuevo en la tienda de electrónica. Limpiaba la cocina sin que se lo pidieran. Me preguntaba cómo había estado mi día. Pequeños gestos, pero enormes para mí. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo bajito, gracias por no rendirte conmigo, Elena. Yo sentí que algo se soltaba dentro de mi pecho. Lágrimas volvieron, pero esta vez eran de alivio. Pasaron los meses. La casa empezó a sentirse cálida otra vez. Alex empezó a llamarme mamá de nuevo, no por costumbre, sino con cariño verdadero. Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad, nos abrazamos los tres en la sala, riendo y llorando al mismo tiempo. La silla, esa silla que empezó todo, se convirtió en una broma familiar. ¿Quieres tu trono, mamá?, decía Alex con una sonrisa traviesa. Y yo respondía, solo si me dejas el control remoto. Lo que comenzó como humillación y rabia terminó en algo mucho más grande, sanación. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Esa noche en que todo explotó, no me vengó de forma destructiva. Me dio la fuerza para poner límites con amor. Y eso, al final, salvó a nuestra familia. Pero la historia no termina ahí. Quédate conmigo para la última parte, porque la lección que aprendí es la que podría cambiar tu vida también. Mirando hacia atrás, esa noche en la sala oscura, con Alex llorando frente a mí y las primeras luces del amanecer entrando por la ventana, entiendo que no fue solo una confrontación. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra familia. Al final, nos salvó. Todo empezó con una silla. Una simple silla que yo consideraba mía, mi rincón de paz después de un día agotador. Pero cuando Alex me la quitó con esa frialdad, con esas palabras que cortaban como cuchillos. Sal de ahí, no es tu casa. Sentí que me arrancaban algo mucho más grande. Mi lugar en el mundo que yo misma había construido con tanto amor y sacrificio. Durante meses, había tragado silencios. Había sonreído cuando me ignoraba. Había limpiado sus desastres sin decir nada. Había fingido que no dolía cada vez que decía no eres mi mamá de verdad. Cada pequeña humillación se acumulaba como piedras en mi pecho hasta que ya no podía respirar. Y esa noche, cuando lo escuché por teléfono riéndose de mí, de Mark, de todo lo que habíamos dado, algo se rompió dentro. No fue rabia loca. Fue dolor puro. Un dolor tan hondo que me hizo decidir. Basta. Esta vez no me callo. Pero lo más increíble no fue la confrontación. Fue lo que vino después. Porque en lugar de destruir, elegí confrontar con verdad. Le mostré las pruebas, le hablé de mis lágrimas que él nunca vio, le recordé los abrazos que le di cuando era un niño asustado. Y él por fin bajó la guardia. Se quebró. Lloró como no lo había visto llorar desde que perdió a su mamá. Y en ese llanto, vi al chico herido que había estado escondiéndose detrás de la arrogancia. La verdadera venganza no fue hacerle daño. Fue hacerle ver el daño que él había hecho. Fue obligarlo a mirarse y sentir la vergüenza que yo había sentido. Y luego, ofrecerle una mano para levantarse. Porque el amor de familia no se acaba con una traición.
Se reconstruye con límites, con honestidad y con mucho, mucho esfuerzo. Hoy, meses después, nuestra casa respira diferente. Alex trabaja, estudia, me ayuda sin que se lo pida. Me llama mamá con una calidez que me hace llorar de felicidad. Mark es un padre más presente, más equilibrado. Y yo ya no me siento invisible. Recuperé mi silla, sí, pero sobre todo recuperé mi voz, mi dignidad, mi lugar en esta familia que elegí y que me eligió de vuelta. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que te pisan, que te borran, que das todo y solo recibes desprecio, recuerda esto, no tienes que destruir para ganar. A veces, la mayor venganza es ponerte de pie, decir la verdad con calma y exigir el respeto que mereces. Porque cuando lo haces con amor en el fondo, no solo te salvas a ti, puedes salvar a los que más quieres. ¿Y tú? ¿Qué harías si te quitaran tu silla? ¿Te calarías o finalmente hablarías? Piénsalo. Porque a veces, una noche de tormenta es todo lo que necesitas para que salga el sol de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saberlo en los comentarios. Y recuerda, el respeto no se pide, se reclama. Con valentía, con verdad y con mucho amor. Hasta la próxima. Cuídense mucho.